Instituto Electoral del Estado de México presenta Debates Públicos, Elección de Gobernador 2011. Muy buenas noches, bienvenidos a nombre del Instituto Electoral del Estado de México. Le damos la bienvenida a esta noche de debate entre los aspirantes a gobernar el Estado de México, cosa que se decidirá el próximo 3 de julio. Primero, las reglas. Por acuerdo de los partidos políticos y las coaliciones que participan en la elección, se ha decidido que hoy se debatan 3 temas: el de seguridad y justicia primero, el de democracia después, para terminar con el de transparencia y buen gobierno. En cada uno de estos bloques, cada uno de los candidatos tendrá 3 minutos para exponer sus ideas. Después de eso, tendremos aproximadamente 11 minutos para debatir aquí de manera libre lo que hayan dicho uno y otro sobre cada uno de los temas. Hace apenas unos minutos, aquí mismo, se decidió el orden de las intervenciones y va a comenzar el día de hoy, esta noche, el candidato del Partido Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, hablando de un tema que nos preocupa a todos los mexicanos, incluidos los mexiquenses, el tema de seguridad. Así que, sin más preámbulo, Luis Felipe Bravo Mena, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigas, amigos. Me da muchísimo gusto participar en este debate en el que ustedes tomarán información sobre las propuestas de los candidatos, la trayectoria de los mismos y así emitir su voto en forma informada el próximo 3 de julio. Buenas noches, Erubiel. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Carlos. ¿Qué está en juego en esta elección? Lo que está en juego es el que el próximo gobierno del Estado de México resuelva los problemas de los ciudadanos del Estado de México. Desde la perspectiva de Acción Nacional, la prioridad número 1 que debemos resolver es limpiar la vida pública en el Estado de México. Y dentro de esta perspectiva de limpiar la vida pública del Estado, en el tema de seguridad, la primera medida que se debe tomar es limpiar las policías. El otro día, Nancy, una señorita de Ecatepec, se me acercó y me dijo: ya no nos podemos ni subir a los autobuses, nos asaltan, nos quitan la bolsa, nos roban los celulares. La voz de Nancy es la voz de miles de mexiquenses que han sido asaltados, que son secuestrados. Es la voz de cientos de ciudadanos que están extorsionados en el oriente del Estado de México. Es la voz de los mexiquenses que calladamente están sufriendo un verdadero cáncer de inseguridad en el Estado. Hay que resolver el tema de la inseguridad. Y en la línea de romper este cáncer que estamos viviendo, hay que limpiar la policía. ¿Cuál es la propuesta de Acción Nacional? Limpiar la policía implica crear una policía moderna, una policía eficiente, una policía en la que puedas confiar. Y los pasos que hay que dar no son un invento que hay que traer de otro mundo. Están ya marcados. Ya el Sistema Nacional de Seguridad ha establecido cómo podemos pasar a tener policías modernas y eficientes. El primero es el que debemos certificar a los policías para que estén perfectamente garantizada la confiabilidad, que no estén ligados al narcotráfico o al crimen organizado, que tengan la posibilidad de ser verificados en que no son adictos a ninguna droga, en que sea el ingreso calificado a partir de un mejor nivel educativo. En fin, esta certificación de los policías es importantísimo que se haga para tener esta policía moderna y eficiente. Yo voy a hacer esa nueva policía y con tu voto, con tu participación, todos juntos debemos construir este nuevo modelo de policía moderno que te cuide, para que seamos campeones en el Estado de México en una policía moderna y no el primer lugar en crimen y en delitos. Muchísimas gracias, Luis Felipe Bravo Mena. Paso ahora a presentar a Erubiel Ávila Villegas, representante, candidato por la coalición Unidos por Ti. Erubiel, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a quienes nos están viendo en la comodidad de su hogar. El hecho de que ustedes nos destinen este tiempo habla muy bien de ustedes porque quiere decir que están interesados en lo que pasa en su estado. Gracias por recibirnos en su hogar. Saludo a Luis Felipe, Alejandro, Carlos, muchas gracias, buenas noches a todos. Seguridad pública.
Hay que reconocer que es el tema en el que estamos en deuda con la población. Todos, los niveles de gobierno, los partidos políticos, todos. Hay que reconocer que hemos fallado porque nos hemos dividido. Si nos dividimos, ganan los delincuentes. Si nos unimos, ganamos todos. ¿Qué propongo en este sentido? Voy a proponer, cuando sea gobernador, impulsar un acuerdo de unidad, un acuerdo en donde todos participemos, el gobierno federal, los gobiernos vecinos, el gobierno del DF, los presidentes municipales, y que cada quien asumamos nuestra responsabilidad. Ya basta de que nos estemos echando la pelotita los unos a los otros. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el fuero común, que el fuero federal? La gente no quiere saber de fueros, la gente quiere seguridad, y por eso voy a impulsar este acuerdo. Propongo 4 acciones concretas. Primero, duplicar el presupuesto en materia de seguridad pública para alcanzar 9,000 millones de pesos. Con el incremento de este presupuesto, habré de estimular, de premiar, de apoyar a los buenos policías, que los hay y son muchos, pero también voy a ser muy severo con aquellos que le fallen a la población. Segundo, voy a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Necesitamos un secretario de Seguridad que acuerde directamente con el gobernador del Estado de México y le dé seguimiento a todos estos temas. Tercero, voy a crear la carrera técnica, la carrera universitaria de policía e investigación. Necesitamos profesionalizar, capacitar muy bien a la policía. Voy a crear también, como 4ª propuesta, policías especializadas para abatir determinados tipos de delitos. Por ejemplo, el robo en transporte público, en los transportes urbanos, que es una necesidad urgente. Policía científica, que haga uso de las nuevas tecnologías, de cámaras de video, para combatir a la delincuencia. Y también una policía comunitaria que se integre a propuesta de líderes vecinales. Los capacitamos, los damos de alta, previos requisitos. La idea es que la gente tenga una policía confiable. Yo siempre he dicho que no nada más con patrullas, con policías, es como vamos a combatir a los delincuentes. Necesitamos ir al fondo del asunto, atender el tejido social, con educación, con cultura, recreación, deporte, oportunidades a los jóvenes, y desde luego que en esta materia tengo propuestas que en un momento más las sabré desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato Erubiel Ávila Villegas. Toca ahora el turno a Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más. Alejandro, adelante. Gracias, Carlos. Buenas noches a los 2 candidatos. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que vengo aquí a este debate a confrontar ideas y propuestas. Yo no vengo aquí a un casting de telenovela, menos de una telenovela curso, aunque hay muchos políticos que en eso quieren convertir a los gobiernos, ni a repetir las viejas fórmulas y lugares comunes de siempre. No se trata de ver quién viene mejor peinado, quién es el más guapo, quién es el que trae la mejor corbata, porque a la gente no le interesan esos problemas. No le interesa quién es nuestro peluquero, no le interesa quiénes son los políticos que nos tienen obsesionados, le interesa conocernos quiénes somos y qué hacemos. Y en esa campaña electoral lo que está en juego son 2 proyectos profundamente distintos y confrontados. Entre lo que representan los otros candidatos, los candidatos del poder, del dinero, del derroche de dinero, y quienes venimos aquí no a asumir una actitud opositora, sino una propuesta alternativa que puede cambiar sustancialmente no solamente los problemas de seguridad, sino la vida de la gente. Para vivir en paz tenemos que tener en primer lugar un gobierno que cumpla con sus responsabilidades, un gobierno con ética, con principios, con valores, que pueda cumplir con su responsabilidad constitucional fundamental, que es el de ser solidario hoy con quien menos tiene. Y la solución en los problemas de seguridad pública tiene que partir de un gobierno honesto. ¿De qué sirve tener muchas policías, mayores armamentos, si la situación del gobierno está afincada fundamentalmente en el negocio y en la corrupción, en un divorcio profundo de los problemas de la sociedad? Si queremos transformar las cuestiones de fondo en el Estado, en todos sus temas, hay que cambiar las formas de hacer política y hay que cambiar al gobierno. Necesitamos un gobierno con principios, con honestidad, que tenga control sobre su gente, sobre sus mandos. No puede ser que existan policías de la Dirección de Tránsitos que no solamente sean cómplices de la corrupción que se presenta en la Policía del Estado, sino que además aliente la corrupción y las mordidas de a poquito, no de 15,000 pesos, que sean menos. Y hay que cambiar la visión de la policía, no como una policía represiva, sino como una policía preventiva
que no se utilice ni para criminalizar a los jóvenes, ni criminalizar a los movimientos sociales, sino enfrentar realmente a las bandas delictivas, diferenciando el tipo de delito que se comete. Hay que coordinarse, por supuesto, para enfrentar la delincuencia organizada, pero en las atribuciones locales hay que enfrentar, diferenciando el tipo de delitos, aquellos que son los eslabones de la cadena que fortalecen al crimen organizado. Una parte le toca al gobierno federal, que no solamente es el combate a la producción y distribución de drogas, sino fundamentalmente el desmantelamiento del poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada. Gracias. Y a nosotros nos toca terminar con esas fuentes que se aprovisionan de sicarios, en el robo de vehículo, en el asalto a casa habitación, que son temas que podemos resolver. Muchas gracias, Alejandro Encinas. Déjenme preguntarle algo a los tres que está hoy en el debate y que cada gobernador tiene una opinión al respecto. Para lo que han planteado ahora, ¿importa tener una policía estatal, un mando único en los estados, o seguir con estos mandos municipales? Me parece que es algo que está suficientemente debatido como para tener respuestas concretas de los tres aspirantes a gobernar el Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena. Yo me inclino por una policía única en los estados, pero también hay que considerar que los municipios grandes que cumplan con toda la normativa para tener una policía moderna, calificada, certificada, que realmente pueda hacerse cargo del compromiso de garantizarle a los ciudadanos la seguridad, habría que generar un modelo mixto, municipios que puedan con este compromiso y se les pueda verificar y examinar permanentemente que están cumpliendo, podemos hacer una combinación de una policía única con los municipios en los que se pueda tener la policía municipal perfectamente bien capacitada, conservar la policía municipal. Alejandro Encinas. Bueno, hay una disposición constitucional que no podemos modificar aquí a nivel del gobierno del Estado, que es la que establece que la policía, el mando de la policía corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de su territorio. Por supuesto que comparto la concentración del mando en una diversificación de las actividades policiales. La policía municipal puede atender las faltas administrativas, estar recogiendo borrachitos, gente que esté en los problemas de la vía pública, en los asuntos del tránsito, pero se tiene que avanzar en la conformación de una institución profesional que permita tener coordinación estrecha con el ámbito municipal. Hay que fortalecer las policías municipales, hay que tener una sola policía local con distintas corporaciones, no pueden desempeñar la misma función el cuerpo de granaderos en un estado que lo que es la policía de carácter preventivo, la policía de tránsito, pero por supuesto que la clave tiene que estar en cómo enfrentar este tipo de problemas. Y creo que va a haber resultados en ese sentido. Siendo líder nacional de la Federación de Municipios de México, propuse que el mando único, si es necesario, es viable, pero previa coordinación con los ayuntamientos. Es decir, que un ayuntamiento pueda acordar en su cabildo poderle ceder el mando vía convenio de colaboración a los estados correspondientes. Hay que recordar que la instancia municipal es la instancia más cercana a la población, es la que sabe la problemática real. Fui presidente municipal en 2 ocasiones en Ecatepec de Morelos y desde luego me consta que la población busca inmediatamente a su presidente. Así es que sí al mando único a través de convenios, pero también fortalecer las policías municipales con capacitación, con los exámenes de control de confianza y con recursos que son muy necesarios. Los tres han hablado de alguna manera de limpiar, de ética, de mejorar el presupuesto para que los policías sean mejores, pero esto lo venimos honestamente oyendo hace muchos años en México. Hace muchos años que tuvimos policías de ese tipo y esto no ha sucedido. ¿Cuál es la fórmula que propone cada uno de ustedes para que no estemos dentro de 6 años discutiendo esto con nuevos candidatos que nos digan hay que limpiar otra vez las policías? ¿En serio se puede limpiar las policías? De alguna manera algunos de ustedes han tenido esas responsabilidades, ¿eh? ¿Cómo se limpian las policías? Bueno, pues dando resultados. Yo no vengo aquí a decir lo que hay que hacer, lo que yo he hecho. Estas son, por ejemplo, los indicadores delictivos en el Estado. Incrementos hasta de más del 100% en los últimos 5 años. Estos son los gobiernos del PRI y estos son los resultados de mi gestión en el gobierno del Distrito Federal, con las tendencias claramente definidas. Esto es en el conjunto de los robos en todo el tipo de delitos. Aquí tenemos el caso de los robos con violencia en el Estado de México, que tienen crecimientos superiores al 400%. Aquí están los resultados que yo tuve en el Distrito Federal. A mí me gusta hablar de las cosas que he hecho y no de las que se pretende hacer. Aquí están los resultados en robo de vehículo, donde logramos en el Distrito Federal la disminución máxima. Hoy en el municipio de Ecatepec se roban más vehículos que en todo el Distrito Federal.
Y aquí están los resultados en combate al secuestro, que aumentó en 400% en los últimos 5 años. Porque ahí hay logotipos del PRI, toca que Erubiel Ávila conteste. Para hechos. ¿Y por qué se habló? Con mucho gusto. Se Claro que habló sí. del municipio. Comentar que el problema de la seguridad pública es un problema nacional, efectivamente. Y yo proponía en su momento que dejemos de echarnos la culpa los unos a los otros. Si nos dividimos, quien gana es la delincuencia. Por eso propongo este acuerdo en todo el Estado de México. Y sí referir que yo tengo otros datos también. A nivel nacional, mientras, por ejemplo, los delitos dolosos, los homicidios dolosos han crecido en un 87%, en el Estado de México se han reducido en un 13%. Hay otra cifra muy importante en la entidad en la que nació Alejandro Encinas, el DF, es el primer lugar en violaciones a niñas, a menores. Es decir, más que echar culpas y más que traer cifras frías, hay que entender que estamos hablando de vidas de personas, de vidas humanas, del patrimonio de la gente. Así es que yo les invito para que cerremos filas, para que aprovechemos estos minutos proponiendo acciones. Yo decía en su momento, Carlos, que es muy importante ser preventivos. En materia de educación, por ejemplo, no vamos a combatir únicamente la inseguridad con armas, con patrullas. Necesitamos también apoyar temas educativos, temas de cultura, temas de recreación. ¿Cómo limpiamos las policías? Empezó Luis Felipe Bravo Mena diciendo hay que limpiar las policías y vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo se limpia una policía? Pareciera que es algo que venimos intentando en el país hace mucho tiempo. Lo primero es que haya voluntad política y compromiso real de cara a los ciudadanos. Porque se pueden decir muchas cosas, pero si no se dan los pasos, teniendo los presupuestos, teniendo los mecanismos, como hasta ahora se ha tenido, pero se arrastran los pies, pues indudablemente que no pasa de ser una palabra y una promesa de campaña. ¿Cómo se puede tener un compromiso real de hacerlo si, por ejemplo, la policía en el Estado de México se dedica a llevar a las personas a los mítines de Erubiel? Aquí tenemos fotografías donde están las patrullas de la ACE conduciendo a las personas a los mítines del PRI. Pues esto, aquí ya hay una incongruencia. ¿Cómo se puede pensar en que esto se va a limpiar si ya hay un compromiso político previo? ¿Las patrullas de la ACE llevan gente a los no mítines es de Erubiel Ávila? Y si hubiera una queja concreta, yo les invito para que se ponga a la denuncia correspondiente ante las instancias que proceden. No es así. Yo reitero, debemos unirnos. Precisamente por este tipo de actitudes nos va como nos va. Necesitamos en México cerrar filas en contra de la delincuencia. Luis Felipe, Alejandro, hay que entender que nosotros no somos los enemigos son los delincuentes a quienes debemos combatir y por eso en este debate hoy vengo a dar propuestas específicas también, por ejemplo, en materia de seguridad pública y de justicia. Y Carlos, en el momento que me permitas, las haré con mucho gusto. Alejandro Encinas dice Erubiel Ávila que así no se va a poder arreglar el asunto. No, así no, utilizando las policías para repartir despensas y llevar acarreados a los mítines no se va a resolver el problema. Se va a resolver con controles de confianza, se va a resolver con profesionalización de los mandos, se va a resolver con la reivindicación del trabajo policial para que sea un trabajo honorable para la sociedad. Hay que reconocer el trabajo de los policías, se va a reconocer con un mejoramiento de sus condiciones salariales, pero se va a resolver fundamentalmente barriendo las escaleras de arriba para abajo. Hoy la correa de transmisión de la corrupción desde el mordelón de la esquina hasta quien reprime y viola a las mujeres en San Salvador Atencos, tiene una comunicación, una línea directa con los altos mandos policiales y con los funcionarios de gobierno. Si no hay una limpia en el gobierno, jamás vamos a tener cuerpos policiales que actúen con honestidad y con profesionalismo. Me quedan pocos segundos para hablar de seguridad y justicia. Por favor, Erubiel. De control de confianza, porque no lo referí. Es muy importante los exámenes de control de confianza, realizarlos en las policías estatal y municipal, pero se necesitan a nivel nacional técnicos, especialistas, peritos para aplicar el polígrafo. Así es que es un reto que tenemos y en el Estado de México lo que propongo es impulsar esta actividad para que tengamos más técnicos en polígrafo y se puedan llevar a cabo estos exámenes de control de confianza y nos permitan detectar a los malos policías. Perdón, Luis Felipe. Sí, señalar los problemas y señalar las fallas no es divisionismo, es un deber. En un debate político señalar dónde falta congruencia en las propuestas, porque promesas los ciudadanos han escuchado muchas. Lo que se necesita es congruencia en lo que se dice y lo que se hace.
Y si desde una campaña se está utilizando a la policía para propósitos políticos, pues evidentemente no hay posibilidad alguna de que se tenga un compromiso real de limpiarla. Los pasos para limpiarla, lo he señalado, son los controles de confianza, cuidar que el ingreso sea de mayor nivel, los exámenes para que haya la capacidad psicológica de servir al ciudadano y sobre todo establecer el observatorio ciudadano que vigile, certifique y dé cuenta desde fuera del gobierno que las metas y los resultados que está esperando el ciudadano de una política de seguridad y de la limpieza de las policías realmente le está sirviendo y se está librando del flagelo de la delincuencia. Gracias a los tres, no vamos a acabar el tema de seguridad en algunos minutos, pero aquí se han planteado lo que ustedes querían plantear y algunas propuestas específicas. Vamos a pasar ahora al segundo tema, tal y como fue el acuerdo de los tres partidos para este debate. El segundo tema tiene este título, se llama Democracia. Llevo 5 días preguntándome cómo plantear este asunto de la democracia. Y se me ocurrió plantearlo a partir de lo que está sucediendo en el país, que también incumbe a cada uno de los estados, porque lo que se está discutiendo en el país, qué hacemos, cómo nos gobernamos, de qué se tratan las reformas políticas, también tendría que discutirlo en algún momento cada uno de los estados. De eso se trata la democracia, de cómo queremos gobernarnos y tomar decisiones los mexicanos, y toca a Erubiel Ávila Villegas de la coalición Unidos por Ti abrir esta ronda. Erubiel, por favor. Con mucho gusto. Pertenezco a una nueva generación de políticos que aprendió a hacer política en la democracia. Yo creo en la democracia porque soy producto de la democracia. En Ecatepec, el municipio más poblado del país, la gente, gracias a su voto, a su confianza, en 4 ocasiones me dio la oportunidad de servirles, 2 de diputado local, 2 de presidente municipal, porque entendí a la democracia como el arte, la oportunidad de escuchar, de hacer compromisos y de cumplirlos cuando se empeña la palabra. Yo creo en la democracia y propongo un gobierno que ejerza la democracia en la práctica. Específicamente en este rubro propongo 3 acciones específicas. Tengo mucho más, desde luego, pero voy a centrarme en 3. Primero, escuchar a la gente y resolver sus problemas. Para ello, propongo hacer audiencias públicas una vez a la semana en las diferentes regiones del Estado de México para escuchar a la gente y resolver sus problemas. Hacer uso de las redes sociales, el Facebook, el Twitter, por ejemplo, para poder estar escuchando y también resolviendo problemas. Segundo, impulsar una nueva ley de participación ciudadana para que la gente, además de ejercer ese poder a través del voto y nombrar a sus gobernantes, también pueda ejercer su poder participando en las políticas públicas del gobierno. Tercero, voy a impulsar una reforma a la ley reglamentaria del artículo 14 de la Constitución del Estado de México para que el referéndum deje de ser letra muerta y realmente pueda tener vigencia en nuestra entidad y la gente pueda participar, pueda hacer uso de ese derecho. También es menester referir que, siendo congruentes con mi convicción democrática, los 6,000 compromisos que estoy firmando ante notario público son producto precisamente de escuchar a la gente. No es casual estos compromisos. Por ejemplo, el hecho de que voy a eliminar la tenencia de uso vehicular a partir del próximo año es producto de escuchar a la gente, de atender su inquietud, sus peticiones. El programa de los útiles escolares que vamos a otorgar a partir de que sea gobernador en todas las escuelas públicas, desde preescolar, primaria, secundaria, es producto de que he escuchado a las sociedades de padres de familia, así como duplicar los comedores escolares. Los programas y las acciones en materia para mejorar el transporte con grandes proyectos, pensando en grande y escuchando a la gente, como el metro que correrá de Chalco a Neza, de Indios Verdes a Ecatepec y el tren de Toluca a la Ciudad de México, son también gracias a que he escuchado a la gente. Gracias, Erubiel Ávila Villegas. Toca el turno ahora para hablar de democracia. Alejandro Encina Rodríguez, de la coalición Unidos Podemos Más. Alejandro, adelante. Bueno, no podemos hablar de democracia si hay una profunda desigualdad social. El concepto de democracia no puede acotarse a la vida política, a los procesos electorales, donde por sí tenemos profundas deficiencias, como es la profunda inequidad en la que está desarrollándose esta contienda. Pero no puede haber democracia plena con tanta pobreza y marginación.
¿Cómo poder imaginar poder llevar adelante mecanismos de democracia directa que todos hemos planteado, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación de mandato, la rendición de cuentas, si la gente no tiene lo mínimo indispensable para salir adelante? Creo que el grave problema de la democracia en el Estado de México reside en que se ha hecho del clientelismo y la manipulación de la pobreza de la gente una forma de gobierno. Y si queremos realmente desarrollar un concepto pleno de democracia, tiene que involucrarse con el concepto de cohesión social. Un Estado como el nuestro, con más de 15.300.000 habitantes, de los cuales 7 millones viven en condiciones de pobreza y 3 millones tienen pobreza alimentaria, es decir, no tienen los mínimos ingresos suficientes para tener una alimentación que les permita desarrollar sus facultades intelectuales y psicomotoras, es una sociedad profundamente antidemocrática. La democracia no se constriñe al voto, la democracia se constriñe al salario, al ingreso familiar, a la posibilidad de la cohesión en la vida familiar, a la cohesión comunitaria. Y una sociedad excluida es profundamente antidemocrática. Y hoy el concepto de democracia no puede disociarse del combate a la desigualdad. Por eso lo que estamos planteando nosotros es la construcción de un nuevo pacto social que implica replantear los términos de la relación del gobierno con la sociedad, replantear la forma de hacer gobierno para dejar atrás el clientelismo y el control corporativo, para pasar a una sociedad que deje atrás la cultura del peticionismo, esa sociedad que estira la mano para ver qué migajas les da el gobierno, para establecer en la ley derechos exigibles que el gobierno pueda cumplir y que la gente pueda exigir, y con ello desarrollar mejores condiciones para que su vida tenga no solamente una calidad digna para salir adelante, sino también para poder ejercer plenamente sus derechos civiles y sus derechos políticos. Muchísimas gracias, Alejandro Encinas. Toca ahora el turno a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Luis Felipe, adelante. Yo he luchado toda mi vida por la democracia. Soy un demócrata, he luchado por las libertades de los mexicanos, he luchado porque la democracia en México sea una realidad y he caminado con grandes personajes que han luchado por esta democracia en México, con Cloutier, con Fox, con el presidente Calderón, con Diego Fernández de Ceballos. Mi vida entera ha estado entregada a esto. Y en el Estado de México, la lucha por la democracia todavía tiene un largo camino que recorrer. Todavía tenemos que vencer muchísimos autoritarismos, dominios prepotentes que hay sobre la población, abuso de poder tremendo que justamente se aprovecha de la pobreza, de la ignorancia, de la falta de oportunidades para aplastar a la gente y ponerle el pie encima y seguirla dominando, comprándole el voto. Yo estoy comprometido con esta lucha por la democracia en el Estado de México y por lo tanto tenemos que dar pasos hacia adelante en ampliar los espacios democráticos que pasan, por supuesto, con equilibrar las condiciones sociales, pero también en abrir espacios a la sociedad para que participe más directamente en la toma de decisiones. Ser demócrata es realmente ser congruente con esto, porque no se puede decir que es uno demócrata si no se le tiene respeto a las instituciones, como por ejemplo en el caso de Alejandro, que sigue las instrucciones de una persona, Andrés Manuel López Obrador, que manda al diablo a las instituciones cada que puede. O no se puede ser demócrata cuando no se dignifican las instituciones de la República, como Alejandro, que siendo el líder de la mayoría, el líder de la Diputación perredista, permite que se encubra el ingreso de un narcodiputado en la Cámara de Diputados. Aquí falta congruencia. El discurso puede ser muy amplio, pero lo que se necesita es congruencia de vida, testimonio de vida de que se es un verdadero demócrata. Y tampoco se puede ser demócrata, así se diga que es una nueva generación, cuando se pertenece a todo un aparato político que sigue haciendo las mismas cosas que desde hace 82 años vienen haciendo en el Estado de México para abusar de la gente. ¿Qué propongo? Tenemos que ampliar totalmente los esquemas de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo propongo que hagamos un gobierno ciudadano en el que las puertas del gobierno estén abiertas de par en par a la participación de los ciudadanos. Hay una riqueza social en el Estado que está desaprovechada, o que se le intenta controlar o que se le intenta cooptar. Y son este conjunto de organizaciones, las redes de líderes sociales, de comunidades que están haciendo cosas. Hay que ver nomás lo que sucede en esta iniciativa México,
que hace que salgan muchísimas organizaciones y acción social, que el gobierno tiene que ser aliado de estas acciones. Hay que abrirle la puerta de par en par a la participación ciudadana, y yo voy a ser un gobernador con las puertas abiertas absolutamente a la participación ciudadana. Gracias, y Luis junto con ellos gestionar el bien de la sociedad. Gracias, Luis Felipe Bravo Mena. En el orden de las alusiones, Alejandro Encinas, por favor. Bueno, la verdad es que es muy previsible, Luis Felipe. Por supuesto que esperábamos un comentario de esta naturaleza. Ya lo decía en un principio, vamos a tener que atender también las obsesiones personales que algunos candidatos tienen con gente como Andrés Manuel López Obrador. Con Andrés, por supuesto que somos amigos, compañeros de lucha, parte de un equipo, de un proyecto, y no va a renegar de él. Y por supuesto que también asumo mis propias responsabilidades. Si alguien tiene un proceso de formación largo en la izquierda, pues es un servidor, que afortunadamente tengo la oportunidad de compartir experiencias desde Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Arnoldo Martínez Verdugo, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, y gente de gran dignidad a la que yo al respeto. Y no vengan con el petate del muerto del 2006. Lo del caso de Julio César Godoy, simple y sencillamente, nosotros cumplimos con una disposición legal, ya que un juez de las instituciones que defiende a Luis Felipe le otorgó un amparo donde le restituyó sus derechos políticos, motivo por el cual el presidente de la mesa directiva del PRI, por cierto, cumpliendo con su responsabilidad constitucional, le rindió protesta. Qué lástima que las instituciones que defiende Luis Felipe Bravo Mena no nos hayan dado la información completa, porque teniendo reuniones nosotros con la Secretaría de Gobernación en la Procuraduría, nos ocultaron información de este caso, particularmente filtración de la llamada de la tuta, que algún medio de comunicación lo recibió, y de una cuenta bancaria, con lo que se buscó hacer daño no a nosotros, al PRD, sino al Congreso de la Unión. Y regresar a esta lógica de la guerra sucia, pues la verdad es que no solamente busca alentar pues el encono, la polarización que vivimos en el 2006. Yo quisiera leerle a Luis Felipe una frase, muy brevemente, a ver si la recuerda. Dice: apostar al miedo es el único argumento que le queda a quienes no pueden resistir la memoria del pasado ni son creíbles cuando hablan del futuro. Es el recurso del que se sabe derrotado. Esta frase es de Carlos Castillo Peraza, que cuánta falta le hace al PAN hoy. Si me permite, señor, creo que Luis Felipe tendría que contestar algo. Yo creo que se puede tener toda esta argumentación, pero el hecho concreto es que finalmente hubo un encubrimiento de una persona que estaba acusada y que por el decoro del Congreso de la Unión debía haber habido un comportamiento absolutamente diferente por parte de quien coordinaba el grupo parlamentario del PRD y que desdoró enormemente la calidad y la dignidad de la Cámara de Diputados. Si no mal recuerdo, Luis Felipe Bravo Mena habló de que Erubiel Ávila pertenece a un, dijo, viejo aparato político del Estado de México. Erubiel, si quieres contestar. Yo soy Erubiel Ávila, tengo nombre y apellido propios, soy integrante de una nueva generación de políticos que creció haciendo política en la democracia, ganando elecciones, yendo con la gente a escuchar, a hacer compromisos y regresando a cumplir estos compromisos. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que yo creo en la democracia como el poder que tiene la gente, sí, para poner a sus gobernantes con su voto, pero también para participar en los temas de políticas públicas. Tan es así que soy un demócrata convencido que desde ahorita en mi campaña los 6,000 compromisos que estoy firmando ante notario son producto de lo que la gente decide. De esos 5,000 son compromisos comunitarios y la gente, Carlos, está decidiendo en sus comunidades qué obra, qué acción quiere que se realice. Alejandro, si las querías. Sí, eso de la nueva clase política del PRI, de la nueva generación, también me trae a la memoria otros recuerdos, por ejemplo, las declaraciones de Erubiel el sábado 6 de agosto del 2005, donde su segundo informe de gobierno refiriéndose a Arturo Montiel, a quien que dijo que acabar con las ratas y se acabó asociando con ellas, donde dice: Montiel fue siempre como el árbol fuerte y frondoso al que acudimos para protegernos bajo su sombra del inclemente sol. Arturo Montiel brilla con luz propia y con gran intensidad, pero en su sencillez, en lugar de elevarse e iluminarnos desde lejos como una estrella, prefirió convertirse en antorcha y quedarse entre nosotros para irradiar su luz y su calor a todos los que nos aproximamos a él en busca de más progreso y desarrollo. Esta es la nueva generación. Erubiel Ávila. Ante un ataque, una propuesta, porque yo soy el candidato de las propuestas, yo soy el candidato que quiere mejorar, continuar con este desarrollo que hoy tenemos en el Estado de México e incrementarlo inclusive.
Por eso, desde ahorita como candidato, seguiré llevando a cabo estas asambleas para que la gente decida qué obras quiere, qué obras necesita, y voy a seguir firmando estos compromisos públicos y el día de mañana los voy a cumplir. Yo entiendo la democracia como el poder que tiene la gente de decidir y de exigir a sus gobernantes. Luis Felipe Bravo Mena. Vuelvo al tema de la congruencia y de la historia que cada uno tenemos para demostrar si lo que estamos diciendo ahorita en este momento ante los electores y ante los ciudadanos realmente tiene credibilidad. Nueva generación, muchas promesas, muchos compromisos firmados. El hecho es que en la historia personal de Erubiel hay hechos que muchas veces ha prometido cosas y no se han cumplido. Cuando fue por primera vez candidato a presidente municipal en Ecatepec, le prometió a los de Ecatepec agua para todos los días, porque en Ecatepec la sed es el común denominador y la necesidad de agua. Hoy siguen teniendo sed, vas a Ecatepec y siguen gritando agua. ¿No se cumplió? Efectivamente, en Ecatepec hay retos, como los hay en todo el país. Por eso quiero ser gobernador, para atender tantas necesidades que aún tenemos en Ecatepec y en todo el Estado de México. Pero vale la pena referir una cosa, Carlos, y respetable auditorio. La gente de Ecatepec en 4 ocasiones me dio su confianza. Soy el único candidato que está en esta mesa, en este auditorio, que ha ganado elecciones en Ecatepec. Yo creo que no puede decir lo mismo ni Luis Felipe ni Alejandro. ¿Por qué? Porque yo escuché a la gente, porque me comprometí, porque le cumplí, porque he sido agradecido con la ciudadanía cuando me da su voto de confianza. Alejandro Encinas, ¿querías decir? Bueno, que también ya perdió una elección de diputado, no hay que tener mala memoria. Pero ya que Luis Felipe se refiere a las historias personales y a las trayectorias, ¿por qué no? Así como me ha dicho que soy Juanito de Andrés Manuel, ¿por qué no nos habla de Tito? Tito, que es el seudónimo que hoy obtuvo de parte de Guillermo Velasco Arzac, alias Genofonte, de esta secta clandestina, confesional, que es el Yunque, y que no solamente es una secta antisemita, anticomunista, homofóbica, sino que también tiene actividades secretas que acaban incluso asesinando a su propio fundador. Luis Felipe Esas Bravo son Mena. también las historias Que hay que personales. darle un espacio a Luis Felipe para contestar. No tiene nada que ver en eso, es una historia absolutamente falsa, no sé de qué está hablando, la verdad. Y mi vida está a la vista de todos. He trabajado siempre por la libertad, por la democracia. Desde joven he estado militando en Acción Nacional y he entregado mi vida a esto absolutamente. Historias de este tipo, pues cualquiera las puede escribir, pero lo importante es lo que se hace diario en la vida. Después de escucharlos, quisiera que acabáramos. Tengo 3 minutos para este segmento. Quiero hacer una pregunta y darles exactamente 1 minuto a cada quien. Preguntárselos si cuando se plantea el tema de democracia, acabamos así que, en fin, ¿qué significa esto? Es decir, esta conversación que acabamos de tener entre los 4, cuando planteamos el tema de democracia, ¿qué nos dice y qué le dice a la gente que nos está yendo? ¿Cuál es la reflexión que hacemos a partir de esto? Y quisiera que fuera en 1 minuto nada más. El tema de la democracia y la conversación ha sido pública. Entonces, 1 minuto cada quien, por favor. No podemos hacerlo aquí, pero yo les daré tiempo. Empezamos, si les parece bien, con Alejandro Encinas, que fue el que Bueno, si la gente que nos está viendo afortunadamente se piensa reflexionar sobre la democracia y lo que estamos haciendo, seguirá con la misma reflexión de cuestionamiento a la profunda pérdida de credibilidad de la política, de los partidos y de todos los funcionarios e instituciones públicas. Yo creo que por eso lo importante de la democracia hoy no tiene que reducirse solo al ámbito de los políticos y de los partidos. Necesitamos una muy intensa participación social que vaya asumiendo la conducción de decisiones de la vida pública. La primera es el voto, y el voto debe ser un factor de cambio y transformación para dejar tantos años de autoritarismo y de corrupción. Pero la otra también es hacer valer y ejercer sus derechos para no permitir que los malos gobiernos, la impunidad, la corrupción los excluya de cualquier posibilidad de desarrollo. Luis Felipe Bravo Mena. Yo creo que el reto de la democracia en el país y en particular en el Estado de México es reconciliar al ciudadano con la política, que encuentre en la participación política realmente motivos para que en su vida personal, en sus problemas diarios, encuentre respuestas por parte de la política. Y esto tiene que ser ampliando la participación de los ciudadanos. El reto de nuestra democracia es ampliar los espacios de participación de los ciudadanos a través de formas de democracia directa. Las candidaturas ciudadanas, hay que romper con el esquema de el exclusivismo de los partidos en la competencia por los puestos públicos.
Mi partido y yo en lo personal soy profundamente convencido de que tenemos que abrir espacio para las candidaturas ciudadanas y esto que mencionaba antes, abrir de par en par las puertas de la participación y del gobierno a la sociedad y a las organizaciones de la sociedad. Gracias, Luis Felipe Bravo Mena. Erubiel Ávila, un minuto para concluir esta Creo en ronda la de democracia, creo en los valores de la democracia, creo en la construcción de los consensos como un valor de la democracia. Por eso, como gobernador, con la confianza de la gente, con su voto, ya había dicho anteriormente en otros foros que cuando reciba la constancia de mayoría como gobernador electo, la primera llamada que habré de realizar será al presidente de la República, a los gobernadores vecinos, a los presidentes municipales, porque voy a proponer un gran acuerdo de unidad en el Estado de México para trabajar en equipo y construir consensos. Cuando fui diputado local, el PRI no tenía mayoría en estas cámaras y aprendí que es a base de construir consensos, a base de ser tolerante, a base de generar diálogo, como se puede avanzar. Erubiel Ávila ofrece eso, diálogo, trabajo en equipo y construir consensos. Muchas gracias a los tres. Vamos a iniciar esta tercera ronda. Tienen 3 minutos cada uno de ellos. Voy a iniciar esto que hemos llamado transparencia y buen gobierno. Buen gobierno, a final de cuentas, creo que es en el fondo lo que todos los mexicanos queremos de aquellos que nos gobiernan, que sea un buen gobierno para todos. Alejandro Encinas Rodríguez es el candidato por la coalición Unidos Podemos Más. Transparencia y buen gobierno. Adelante, Alejandro. Bueno, transparencia y buen gobierno tiene que ver con un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el acceso a la información y la responsabilidad del gobierno para rendir cuentas de su ejercicio. Lamentablemente en el Estado de México estamos en los niveles más bajos de transparencia y rendición de cuentas porque existe una profunda opacidad que evidentemente esto se deriva de las profundas irregularidades que se tienen en el manejo de los recursos públicos. Para que nos demos una idea, en el año 2009, 1 de cada 5 pesos del presupuesto del gobierno del Estado se distrajo para fines distintos. En el año 2010 la relación pasó a 1 de cada 3. ¿Y por qué suceden estas situaciones? Basta analizar, por ejemplo, los resultados de la cuenta pública del año 2009, donde, por ejemplo, se desaparecieron 1.500 millones de pesos que fueron entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 331 millones de pesos para pago de 948 aviadores, 210 millones para pagos indebidos a 5,000 trabajadores comisionados al sindicato, 182 millones de pesos por apoyos indebidos al sindicato, 149 millones de pesos por pago a 92,000 trabajadores del sindicato en conceptos distintos, etcétera, etcétera. O el caso de los recursos del Seguro Popular, donde de los 1.500 millones asignados a la compra de medicamentos solamente se ejercieron 180 y 320 desaparecieron. Yo creo que ese es el problema de la opacidad y la rendición de cuentas, es que cuando hay malos manejos se tienen que encubrir. En el caso de los montos de irregularidades en el Estado de México, ascienden a 12,690 millones de pesos. Y no lo digo yo, sino lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Hay que cambiar las cosas. Tenemos que ir a otro tipo de gobiernos, porque este tipo de desvío de recursos es lo que explica lo que vimos hoy en el periódico Reforma. De un reloj se le da al actual gobernador Enrique Peña Nieto en la tienda Villán en Beverly Hills para clientes distinguidos que hacen gastos por más de 2 millones de dólares para vestirse. Ahí donde va el príncipe William y el príncipe Carlos de Gales, magnates como Carlos Slim o incluso los hermanos Hank Bron. Yo por eso creo que tenemos que recoger las experiencias exitosas. Y cito una, voy a citar el discurso de Alonso Lujambio, comisionado presidente del IFAI, en el 31 de octubre del 2006, cuando yo terminaba la gubernatura de gobierno. Dice, en una ceremonia muy especial, porque el Distrito Federal es el primer gobierno en México que materializa el proyecto nacional de Infomex. Como se acabó el tiempo, nos voy a decir una cosa. Así el Distrito Federal se convierte por derecho propio en un gobierno pionero, ejemplo para toda la República en rendición de cuentas. Yo era el jefe de gobierno en esos momentos, en Lujambio era el comisionado presidente, ahora secretario de Educación, y no estamos inventando ninguna información. Gracias, Alejandro Encinas. Toca turno a Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Hablar de buen gobierno es hablar de un gobierno eficaz y honesto. Y aquí hay que comenzar por donde tienen que comenzar las cosas, desde el gobernador del Estado. Si el gobernador del Estado no es una clara demostración de honestidad y de transparencia,
Todo lo demás no va a servir, porque entonces no va a quedar la señal claramente marcada a toda la administración de que no habrá tolerancia ninguna para la corrupción. Yo voy a ser un gobernador comprometido absolutamente desde mi vida personal al cero tolerancia a la corrupción. Voy a instalar una oficina al lado de la oficina del gobernador para que los ciudadanos directamente puedan llamar y denunciar cualquier intento de corrupción en un trámite, en alguna dependencia, directamente llamando. Se investigará y habrá cero tolerancia a la corrupción. Si no se empieza desde el gobernador del estado y la señal clarísima y el compromiso clarísimo de que el gobernador no tolera la corrupción, todo lo demás son palabras que se lleva el viento. Hacer buen gobierno es aplicar las políticas de transparencia, de rendición de cuentas, que por supuesto están en la ley. Si leyes no nos faltan, lo que hay que hacer es cumplirlas y que haya congruencia y compromiso del gobernador para cumplirlas. Segundo, buen gobierno también es aplicar políticas en favor de las mujeres. Las mujeres hoy tienen en el Estado de México muchos problemas, son un sector fundamental que hay que atender. Voy a ser un gobernador aliado a las mujeres, con programas con estancias infantiles, con programas para apoyarlas, para iniciar empresas de mujeres con crédito a la palabra, apoyo para el transporte a las mujeres en forma segura, con un transporte rosa, apoyo para que las mujeres puedan ser atendidas en refugios, en donde en algunas de ellas están viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, una red estatal de refugios para mujeres en situación de violencia, atendidas por las propias mujeres y no por el gobierno, porque al gobierno no le tienen confianza, sino a las propias mujeres que tienen vocación de ayudarlas, de servirlas. Un gobierno aliado a los jóvenes también es hacer gobierno, buen gobierno, atendiendo la problemática, ampliando espacios educativos en preparatorias, creando más carreras profesionales, también ampliando el fondo de créditos para que emprendan sus negocios los empresarios jóvenes. En fin, atender a la juventud también es hacer buen gobierno, atender a los adultos mayores a través de políticas especiales con los programas sociales que existen, pero además ampliando la red de casas de convivencia para ancianitos o personas que se quedan solas en sus casas cuando las personas de la familia salen a trabajar. Gracias. Buen gobierno es atender los problemas humanos concretos. Muchísimas gracias a Luis Felipe Bravo Mena. Toca turno ahora a Erubiel Ávila Villegas de la coalición Unidos por Ti para hablar de transparencia y buen gobierno. Alejandro es el candidato de los ataques, yo soy el candidato de las propuestas y me centro a las propuestas. Yo creo en la transparencia, en la rendición de cuentas. La fórmula para combatir la corrupción es a través de la rendición de cuentas y la transparencia. El gobierno debe ser como una vitrina de cristal. La gente tiene derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos, cómo, qué acciones, qué obras. Por eso voy a impulsar un gobierno transparente y voy a empezar conmigo mismo. El buen juez por su casa empieza. Voy a hacer pública mi declaración de bienes todos los años. De hecho, hoy como candidato fui el primer candidato que a las 0 horas del 16 de mayo presentó públicamente su manifestación de bienes. Celebro que Luis Felipe haya atendido esta invitación que hice en su momento. Falta Alejandro, no sé si oculte algo, pero bueno, es un tema de él. Propuestas concretas. Voy a crear el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas. Voy a impulsar a consolidar un gobierno electrónico y a eliminar requisitos innecesarios en los trámites gubernamentales. Y voy a impulsar una reforma al reglamento de tránsito metropolitano. Primero, respecto al Consejo Ciudadano, este se va a integrar por 11 mexiquenses distinguidos que no militen en algún partido político, que no formen parte del gobierno. Dentro de sus facultades será investigar posibles actos de corrupción e inclusive tendrá la facultad de recomendar cesar o inhabilitar a algún funcionario público. Respecto al gobierno electrónico, apoyándonos en la ley de medios electrónicos, habrá de impulsar un gobierno que la gente pueda hacer todos los trámites desde su casa, desde su negocio, registrando únicamente la firma electrónica. Y también voy a eliminar requisitos que a veces son innecesarios, son engorrosos. Por ejemplo, platicando con las madres de familia, me comentan que es innecesario estar pidiendo cada año la acta original, la acta certificada de nacimiento de sus hijos. Y respecto al reglamento metropolitano, voy a quitarles
voy a proponer, porque esto lo vamos a hacer en equipo con quienes formamos parte de esta gran zona metropolitana, facultades a los policías de tránsito para evitar e inhibir actos de corrupción. Me pronuncio a favor de un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas en favor de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Erubiel Ávila. Supongo que la primera pregunta que tengo que hacer, Alejandro Encinas, es si harás pública y si ya hiciste pública tu declaración patrimonial. Yo he hecho pública mi declaración patrimonial desde 1997, cuando ocupé mi primer cargo público. Ha estado en la página de internet todos los años que estuve en el gobierno del Distrito Federal. En el caso de la Cámara de Diputados autoricé, y la acabo de entregar en el momento que solicité la licencia, que hicieran pública mi declaración de bienes. Los estatutos de mi partido nos obligan a hacer ante el propio partido la declaración patrimonial. Esto es más que público y notorio. Si no notan cambios es porque no ha habido cambios en el patrimonio familiar, ahí evidentemente, ahora, porque nosotros no hacemos negocio. Pero no quisiera quedarme sin responder algunas otras cuestiones de la transparencia, porque sería muy bueno que Erubiel nos rindiera cuenta, por ejemplo, de su gestión, no solamente con los endeudamientos que hizo en el 2006 y 2009, de los restunos en los recursos del municipio, sino qué pasó con licitaciones como la de cerca de 2,000 computadoras que se asignaron directamente sin licitación, qué pasó con los subejercicios en su gestión, por qué no se concluyeron las obras. Eso es transparencia, lo que hay que dar a conocer en realidad. Hay 3 señalamientos, Erubiel. Con mucho gusto. Son falsos, son infundados, no comparto lo que está diciendo Alejandro. Definitivamente, yo siempre me conduje con honestidad, con transparencia, las cuentas están claras, el órgano de fiscalización de la Cámara, tanto federal como local, me han dado todas las solventaciones correspondientes, así es que no es lo que dice Alejandro. Pero sí es importante evaluar las gestiones, ya que Alejandro está hablando de evaluar las gestiones. El año, Alejandro, que tú fuiste jefe de gobierno, que te puso tu jefe López Obrador en esta responsabilidad, vale la pena decir que no te fue tan bien. Quiero comentarte que no lo digo yo, lo dice la gente y un periódico de circulación nacional. Mira, dice, saca Encinas la peor nota, es decir, fuiste el jefe de gobierno peor evaluado respecto a tus compañeros de partido, 5.4, no lo digo yo. Seguido escucho que presumes lo que hiciste en el DF, pero mira, aquí lo que vale es lo que dice la gente y la gente te reprobó. Me encantan estos tipos de debate. Mira, aquí los hechos son los que cuentan. Mira, cuando un dato de lo que es eficiencia y buen gobierno. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la jefatura de gobierno, el presupuesto de la ciudad era de 48,000 millones de pesos. Cuando yo terminé la gestión, logré un presupuesto de 104,000 millones de pesos, sin aumentar impuestos, sin aumentar tarifas, sin tener ningún subejercicio, y le dejé al nuevo jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, 13,600 millones de pesos en efectivo en caja para desarrollar sus acciones. Y eso es lo que habla de eficiencia. Y aquí una corrección simplemente sentido común. A mí no me puso Andrés Manuel López Obrador de jefe de gobierno. A mí me asignó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el órgano competente para definir estas situaciones. Hay que respetar las instituciones y las leyes. Los dos, tanto Alejandro Encinas como Luis Felipe Bravo Mena, han hablado de la gestión en el Estado de México, en parte en Ecatepec, pero del gobierno del Estado de México, que hoy no gobierna Erubiel Ávila, hay que decirlo, pero es decir, la pregunta es clara para los tres. ¿Ustedes creen que hay que evaluar? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar el nuevo gobernador del Estado de México a revisar las últimas gestiones del gobierno del Estado de México? Yo creo que no es un asunto estrictamente del gobernador. Por supuesto que el gobernador tiene las responsabilidades sobre las instancias fiscalizadoras del Ejecutivo, aunque también es una tarea del Congreso local. Aquí lo importante para acabar con la impunidad es que el órgano fiscalizador, tanto del gobierno del Estado como del propio Congreso de la entidad, no permitan el encubrimiento y la impunidad. Por supuesto que vamos a dedicar tiempo para limpiar todas las irregularidades que se cometieron en los gobiernos anteriores, aunque tampoco nos vamos a distraer mucho en la cacería de brujas, que los órganos fiscalizadores hagan su trabajo para poder erradicar tanta corrupción e impunidad como la que hemos vivido en la entidad. Y la pregunta para Erubiel Ávila y Luis Felipe Bravo Mena es, han hablado, los dos han presentado su declaración patrimonial, Alejandro ha explicado dónde está la suya, pero ¿quién más tendría? En México, ¿cuál es el paso que tenemos que dar? ¿De quién más tendríamos que saber, aparte del gobernador, cuánto gana, dónde vive, cuál es su patrimonio? En términos de ley, porque hoy, por ejemplo, en muchos gobiernos
pues las declaraciones patrimoniales las conocen las contralorías y nada más, ¿no? Hay otros países y otros gobiernos donde esto es público. ¿Cuál es su opinión de ustedes dos en particular sobre de qué funcionarios tendríamos que saber qué patrimonio tienen, dónde está su dinero, de cuántos? Todos los funcionarios tienen que hacer su declaración patrimonial y de todos deberían ser transparentes esto. Y por cierto, yo hago mi declaración patrimonial no porque me invite Erubiel. He hecho mis declaraciones desde que soy funcionario público también. Pero yo agrego y los invito a que nos hagamos el examen antidoping personal y de nuestros equipos, para que también en esto haya plenitud y certeza de que quienes estamos aspirando a gobernar y que los equipos con los que aspiramos a gobernar y que están trabajando con nosotros están absolutamente limpios en esta materia. Porque si estamos hablando de que va a haber un combate a la delincuencia, de que va a haber una transparencia, etcétera, bueno, pues hay que pasar también por este examen, no solamente la declaración patrimonial. Los invito, Erubiel, Alejandro, a hacernos el examen antidoping personal y hacia nuestros equipos. Y mañana mismo... Supongo que hay una propuesta ahí de hacer el examen antidoping. Es muy rápido decir si sí o si no. Antidoping, también el psicológico. Pero el mejor antidoping es la chequera. ¿Por qué no comparamos las cuentas de banco de los tres públicamente? Con mucho gusto, lo que sea necesario. Las cuentas de los bancos, dice, las cuentas de banco de los tres no están en la declaración patrimonial. Y el antidoping. Pero ese es el mejor antidoping contra la corrupción. Con mucho gusto. Las dos. No escondemos, yo no escondo nada. Es decir, las chequeras, Las chequeras. las cuentas de cheques en unos días y antidoping en unos días. Es un compromiso tomado Porque aquí. mañana, ahorita mismo, ahí Con la toda traigo. disposición. Con toda Y disposición. también las propiedades, en dónde están, etcétera. Todo, público. Claro. Vamos a hacer un análisis, una auditoría completa de todo el patrimonio. Eso. Y sí quiero esta respuesta porque también porque la ley no los hace transparentes, que es hasta dónde van a proponerle a el Congreso de este Estado que sean transparentes las declaraciones de qué funcionarios. Porque hay de muchos funcionarios que no son transparentes, que no las conoce la opinión pública. En mi caso, todo el gabinete, todos los Todo el servidores gabinete. públicos de confianza van a estar obligados a presentar públicamente su declaración de bienes. La gente merece saber, necesita saber cómo gasta, qué tiene cada funcionario público en el Estado de México. Bueno, no hay que proponerlo, ya lo hicimos en el Distrito Federal. Todos los funcionarios miembros del gabinete y de las decisiones generales hicieron públicas, desde que estuvimos en el gobierno, sus declaraciones patrimoniales. Lo haremos también aquí en el Estado de México. Eso en cuanto a transparencia y buen gobierno. Quiero terminar este debate dándoles a los tres 2 minutos a cada uno para que envíen un mensaje final a los electores del Estado de México. Para este no teníamos guión de turno. Supongo que tendrán la confianza para que yo lo dé básicamente a lo que convendría según el guión y que terminaran con un mensaje final tal y como iniciamos, ¿sí? Entonces, tal y como lo hicimos, si les parece bien, me dicen de la cabina que lo mejor sería empezar como empezamos, en el mensaje final, 2 minutos cada uno a los mexiquenses. Estamos a punto de terminar. Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional. Adelante. Reitero que el reto fundamental en esta coyuntura política, en esta elección y para el futuro del Estado de México, el reto fundamental es limpiar la vida pública en el Estado de México. Y yo invito a que los ciudadanos, asumiendo el poder ciudadano en la elección, manifestándose en las urnas, este poder ciudadano, procedamos como mayoría ciudadana a limpiar todo lo que se debe limpiar en el Estado de México con honestidad, con seguridad, con políticas sociales oportunas, serviciales a la sociedad y a los sectores más desfavorecidos. Invito a los ciudadanos a que se sumen a este movimiento cívico para limpiar la vida pública del Estado de México, porque voy a ser el gobernador de la honestidad, voy a ser el gobernador de la transparencia, voy a ser el gobernador que rompa una historia de corrupción y de abuso que ha habido en el Estado de México durante 82 años. Muchísimas gracias a Luis Felipe Bravo Mena. Toca turno para este mensaje final a Erubiel Ávila Villegas de la coalición Unidos por Ti. Erubiel, adelante. Agradecerle a los millones de ciudadanos que amablemente nos han visto esta noche, felicitarlos y agradecerles porque están ustedes muy al pendiente del acontecer de su estado, de las propuestas de los candidatos. Esto habla muy bien de ustedes. Les agradezco la confianza y la oportunidad que me han dado de poderles saludar y de plantear mis propuestas. Reiterar mi respeto a Luis Felipe, a Alejandro como candidatos. Carlos Puig fue una importante oportunidad y reconozco que haya sido
el que haya moderado este primer debate con tu profesionalismo e imparcialidad. Reconocer al Instituto Electoral del Estado de México esta disposición. De hecho, es el primer debate de candidatos a gobernador del Estado de México. Esto ya estamos haciendo historia. La voluntad de los medios de comunicación, TV Mexiquense, a todos, muchas gracias. Yo les invito a quienes nos están viendo que conozcan las propuestas de los candidatos, conozcan nuestros antecedentes. Vean ustedes en dónde nacimos, en dónde crecimos, en dónde hemos vivido, en dónde hemos servido, porque esto les va a dar una idea de que la mejor opción es su servidor, Erubiel Ávila, porque conozco el Estado de México, porque nací en el Estado de México, pero además porque tengo propuestas concretas, viables, 6,000 compromisos que estoy firmando ante notario público, todas se van a cumplir cuando sea gobernador. Vamos por la eliminación de la tenencia de uso vehicular. Vamos a dejar de cobrar el YETU por lo que refiere a pequeños contribuyentes. Vamos a dotar de útiles escolares. Vamos a duplicar los comedores escolares. Voy a establecer como obligatoria la preparatoria en todo el Estado de México. Gracias por su confianza. El próximo 3 de julio les invito para que piensen en grande, voten por Erubiel Ávila. Muchas gracias por su confianza. Gracias, Erubiel. Toca turno a Alejandro Encinas Rodríguez, el candidato de la coalición Unidos Podemos Más. Alejandro. No es mucho lo que está en juego en el próximo proceso electoral. No se trata solamente de sacar al PRI después de 82 años de una hegemonía que ha llevado a la marginación y la pobreza al Estado. Se trata de venir a cambiar las cosas al fondo. Un cambio real, un cambio es posible y verdadero aquí en el Estado de México. Y para eso vamos a tener que decir la verdad, aunque algunos los tengan como agresión. Vamos a tener que reconocer los problemas. No se puede seguir ocultando los problemas de feminicidio, como queriendo, como siempre, eludir la responsabilidad pública. Vamos a tener que venir a transformar las cosas y sin lugar a dudas afectaremos muchos intereses, pero vamos a poner el énfasis en la posibilidad de que la gente recupere la fe, la esperanza. Hay que construir la posibilidad de un futuro nuevo, con bienestar, con prosperidad para las familias. Queremos volver a vivir en paz, que las mujeres y los niños puedan salir tranquilos a las calles, que haya la expectativa de estudio para los jóvenes, que todo el mundo tenga acceso a la salud, que tengamos una inversión privada y pública suficiente para generar empleo, que volver a recuperar la confianza en la comunidad. Hay que confiar en que se puede vivir mejor y no resignarnos a vivir en el pasado. Yo lo digo de una manera muy sencilla. Tenemos que pasar de una cultura autoritaria que manipula la necesidad de la gente, una cultura del peticionismo para ver qué migajas le entrega el gobierno a los ciudadanos que viven marginados, a una cultura donde se respete la ley, donde exijan derechos, donde el Estado cumpla su responsabilidad para garantizar el bienestar de las personas y donde nunca nadie más tenga que pedirle nada al gobierno, que exija los derechos que por ley le corresponden para poder tener derecho a una vida digna y con futuro. Gracias, Alejandro Encinas. Gracias a los tres candidatos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado en esta noche de debate. Dentro de 15 días, el segundo debate con 3 temas nuevos, aquí en el Instituto Electoral del Estado de México, a nombre de quien yo le doy las gracias porque nos haya acompañado y lo invito de verdad a que el 3 de julio vaya y vote. Esperamos que este ejercicio de hoy haga y logre que usted vote con mejor información. Soy Carlos Puch, muy buenas noches, que descanse. El Instituto Electoral del Estado de México presenta Debates Públicos. Elección de Gobernador 2011.